Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Las 8:38 tiempo del centro del país. Vamos con información. Ya platicábamos hace unos momentos, escuchábamos la crónica de Javier Navarro y Javier Giles, lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante, ahí en el centro de mando de la Policía Federal en Iztapalapa. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana a un experto, que lo mejor es acercarse a los expertos para conocer de viva voz, lo que está sucediendo y que nos ayuden a entender en torno a esta crisis que tiene la Policía Federal en este momento en torno o en el tránsito hacia la Guardia Nacional. Qué gusto poder platicar con Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, investigador y experto en estos temas. Javier, primero, gracias, te agradezco doblemente, fin de semana, 8:39. ¿Y qué lectura le das a todo esto que está sucediendo ya en este cuarto día en la crisis de la Policía Federal? Te saludo, muy buenos días. Primero, muchas gracias, Jaime, por tan generosa presentación y buenos días a ti, al auditorio y al equipo en el estudio. Evidentemente la interpretación que yo le doy a esto, claro, todo esto, si tengo la oportunidad de expresarlo a lo largo de la entrevista, todo esto documentado, es que el equipo civil del presidente López Obrador, encargado de las materias o asuntos de seguridad pública, incurre en una conducta reiterada en anteriores sexenios, por lo menos desde el de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, que es el de tomar decisiones de manera intempestiva, circunstancial, reactiva, por un lado, y por la otra, en la mayor parte de los casos, también estamos hablando de funcionarios que, si bien pueden tener una larga trayectoria en el sector público o en el poder legislativo o en cualquier otro ámbito de la administración local o municipal, observamos que no tienen experiencia en esta materia, y sobre todo cuando venimos ya de poco más de 30 años de estar adoptando medidas estructurales, insisto, de manera reactiva. Si me permites, Jaime, extenderme unos segundos. Adelante. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari crea el Centro de Investigación y Seguridad Nacional como consecuencia de un crimen político en aquella época, el asesinato de Manuel Buendía, uno de los periodistas de la época más influyentes. En el siguiente sexenio, Ernesto Zedillo crea la Policía Federal Preventiva con la tercera brigada de la Policía Militar y la inclusión de la Policía Federal de Caminos, con lo que adelanto, no es la primera vez que se fusionan estructuras militares y policiales. Sucede a Ernesto Zedillo, Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Felipe Calderón a su vez va a crear la Policía Federal, entre otras importantes decisiones, y en el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto, que suprime la Secretaría de Seguridad Pública, crea la Comisión Nacional de Seguridad y la Gendarmería. Mencioné solamente una de las varias medidas que adoptaron todos estos grupos, estos presidentes, y sus grupos. Y en el caso del presidente López Obrador, vemos que es la misma propensión, suprimir al Estado Mayor Presidencial, crear la Guardia Nacional, desaparecer el CISEN y renombrarlo como el Centro Nacional de Inteligencia, que por cierto tiene exactamente el mismo nombre que el que tiene el gobierno español, la misma agencia. Y me parece que no se ha logrado capitalizar las experiencias pasadas, y vemos que estas decisiones, indudablemente bien intencionadas, pero que carecen de un análisis, diagnósticos serios, de acompañamientos, pues que permitan dar resultados, sobre todo en un problema tan grave como es la inseguridad, Jaime, porque de Carlos Salinas de Gortari para acá, pues todos los presidentes han actuado con la idea de acotar, limitar, contener el problema, y la verdad, y tenemos que decirlo, y si no están los indicadores estadísticos, cada vez está peor la situación. Claro. Entonces yo tengo esa apreciación basada, te digo, en estas rápidas líneas de argumentación, y lo que sí me parece es que la situación, el conflicto que se está dando de inconformidad con la Policía Federal era algo absolutamente previsible, no debió de haber pasado si no se hubieran tomado decisiones de alguna manera precipitadas y sin ser acompañadas
en su operación e instrumentación. ¿Qué tanto es un problema laboral y qué tanto es un problema del orden de jurídico, del orden de mando, del orden de lo que tiene que ver que una cosa es una policía y otra cosa es un ejército? ¿Qué tanto pondría en la balanza, Javier, esta situación? Mira, yo establezco tres aspectos fundamentales para que hubiera terminado o arrancado bien. El primero es un problema estrictamente de carácter administrativo, después es un asunto de carácter laboral y tercero es un asunto de comunicación interna. Me parece que fallando la comunicación interna, pues evidentemente se generan rumores, especulaciones, todo lo que tiene que ver con la incertidumbre laboral. Y en esos términos, además, rodeado de un inicio de gobierno con recortes que han prácticamente paralizado amplios sectores de la administración pública, pues es el ambiente más que propicio para que se susciten, y más en áreas tan sensibles como es la seguridad pública. Entonces, ya ahora, con un inexplicable protagonismo del expresidente Calderón, con las referencias que hace sobre él el propio secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entonces ya toma otro cariz, se desvirtúa, me parece, algo que tenía que ser acotado específicamente en lo que se refiere a la incorporación a la Guardia Nacional de los elementos de la Policía Federal, Jaime. Estamos platicando con Javier Oliva, él es experto en temas de seguridad. Javier, ¿qué viene para lo que representa la fuerza de la Policía Federal? Es una estructura elite, ha tenido grandes logros, su policía cibernética, la rama que tiene antisecuestros, tiene gente muy capacitada. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué sucedería con ellos? ¿O qué debería suceder con ellos? Con esta gente que el Estado mexicano también ha procurado, ha invertido, ha generado capacidades. Sí, mira, hay que señalar que lo que hoy conocemos como la Policía Federal, creada en el 99, modificada en el 2009 y reestructurada en el 2019, pues es una institución que apenas estaba dando resultados, indudablemente como instituciones de seguridad pública, con algunas problemáticas, con algunos elementos que no trabajaban de manera institucional y colaboraban o no con actividades ajenas a sus responsabilidades, pero aquí lo importante es que tanta modificación a estructuras tan complejas pues difícilmente pueden dar los resultados esperados. Lo más sensato, lo aconsejable en este momento sería tener 3 mesas de trabajo. Una, quienes sí quieren pasarse a la Guardia Nacional, quienes quieren adscribirse a otros cuerpos de seguridad que tiene el Estado mexicano, y tercero, la mesa de liquidaciones, ¿no? Entonces, me parece que en este momento lo que debe imperar es una voluntad cívica, tanto de los funcionarios como de los propios policías federales, porque ambos deben de estar ciertos que los únicos perjudicados con esta problemática somos nosotros los ciudadanos, porque pues personal que estaba desplegado, no sé, en San Luis Potosí, en Tamaulipas o en Chiapas, ha venido a concentrarse aquí en la Ciudad de México a sus manifestaciones. Entonces, de mientras esas tareas se dejan de hacer y los huecos para la criminalidad, que de por sí son graves, pues imaginemos ahora cómo están. Entonces, sí es indispensable, no quiero utilizar una palabra trantillada como es urgente, pero sí es indispensable que ojalá se resuelva la problemática y este tema, que originalmente era un asunto administrativo de comunicación y laboral, pues no siga desbordándose y comience a dar efectos o consecuencias, dar resultados negativos ante la creciente ola de violencia que vive el país. Recordemos que estamos viviendo el peor arranque de un sexenio en la historia en materia de inseguridad, con datos proporcionados por el propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Javier, estamos platicando con Javier Oliva. Javier, ¿han sido injustas los señalamientos que se han hecho, en este caso desde la Presidencia de la República, al comentar que esta policía estaba podrida, y otros comentarios más? Lo escuchamos con el propio
comandante, o bueno, en este caso, quien es el jefe máximo del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, cuando dijo que eran policías fifís. Vaya, ¿han sido injustas estos señalamientos por parte del Estado directamente hacia la Policía Federal? Por supuesto, y si citas un caso, el del comisionado Garduño, sin absolutamente ninguna trayectoria y experiencia en la materia de seguridad pública. Primero estaba en reclusorios y ahora está al frente del Instituto Nacional de Migración. Entonces, a mí me parece que no informan al presidente de manera objetiva. El presidente tiene evidentemente una agenda muy compleja, muy atribulada, y a mí me parece que no lo han informado con suficiente objetividad, de manera documentada, porque si tú no puedes descalificar a toda una institución con una declaración, o sea, sí puedes, pero no se debe hacer. Y en ese sentido, a esto mismo se han sumado algunos funcionarios del área de seguridad pública civiles, y pues esto evidentemente para lo único que sirve es para crispar los ánimos. De eso no hay duda. Javier Oliva, permítanos ver qué es lo que ocurre, cómo es que termina este conflicto y bueno, pues sin duda qué viene para la Guardia Nacional. Por desgracia es una de las apuestas más importantes que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy lamentable que haya iniciado así su manera de llegar, ¿no? De generar y de crearse. Bueno, la Guardia Nacional ya está desplegada desde el día martes. Uh-huh. El pase de revista formal, aunque ya había tenido actividades, por ejemplo, en Minatitlán y otros municipios de Guanajuato y Jalisco, pero ya tiene presencia en varios estados de la República. Incluso en la Ciudad de México, en ocho alcaldías. Así es. Entonces, pues esa actividad ya comenzó. Aquí lo importante es que la mayor cantidad de policías federales sientan en condiciones de poder incorporarse y seguir colaborando con la recuperación de la paz pública y del Estado de Derecho en el país, que tanta falta hace, Jaime. Pues Javier Oliva, un privilegio poder platicar con usted. Le deseamos un extraordinario fin de semana. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias, hasta luego. Las